mi papá se llevó media vida tratando de enseñarme a jugar ajedrez, que es lo que uno asumiría, porque la niña inteligente, que primeros lugares y cuadro de honor. Ujú. Soy absolutamente incapaz de entender las reglas del ajedrez. No No entiendo, puedo. no puedo. Dime una cosa, ¿te cuestan trabajo las matemáticas en general? No, pero dependía del profesor. Ok, Como que había profes con los que reprobaba yo cálculo sí, y siguiente sí. semestre el profesor y sacaba yo 100. O sea, sí depende. Chance, digo, yo Como siempre, que dependía de sí, quién me lo depende de explicara. quién te lo explicara. Yo porque yo tuve clases particulares de mate que prácticamente yo creo que toda mi vida, Ujú. ¿no? O sea, porque sí, esa parte matemática, no, para mí un ajedrez es la cosa más compleja. O sea, no hay Sí, manera no, no, yo no de puedo. que yo entienda. O Hay sea, pensamiento no, estratégico que sí puedo y otro que no y puedo. otro que no puedo. O sea, estoy feliz de presentarles a mi invitada especial el día de hoy. Mi amiga Marce, nos conocimos cuando trabajábamos en el mundo editorial. Así es. Y aunque Tiempo, trabaja, sí, hace 8 años más o más o menos. menos. Y aunque trabajábamos en diferentes marcas, pero conectamos. Sí. Y siento que muchas cosas, compartimos muchas cosas. Y justo cuando estábamos hablando de organizar nuestro episodio, nuestro taxi, nos dimos cuenta que compartimos sobre todo mucho a nivel salud mental, ¿no? Y entonces estoy muy agradecida de tenerte aquí para hablar de este tema que es súper importante. Este va para todas las personas allá afuera que tienen ADHD o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH, como le quieran decir. Va a estar muy buena nuestra plática, vamos a contar nuestras historias, pero antes de empezar, presume tantito qué haces. ¿Quieres hablar de tu podcast de cine o de decir lo que tú quieras de Bueno, lo que hagas? pues, ¿qué será? Eh, Primero, mil gracias por la invitación. Estoy encantada de estar acá. Me Ay, no, encanta gracias a ti. el formato del podcast, creo que es fantástico. Muchas gracias. Y pues hago un poco de todo. No, un poco Sí, de todo. somos todólogas. Somos todólogas. Originalmente estaba más enfocada en periodismo, en medios editoriales. Tengo un podcast que ahorita está un poco en pausa porque estaba terminando la maestría, ¿La maestría en qué pero la estás haciendo? humanidades digitales. Ay, qué padre. No, Es está bien muy cool. interesante, Sí. es súper interesante. Justo acabo de tener la titulación, la graduación y todo eso. Y actualmente hago análisis de contenido en Netflix, entonces no es un comercial, pero es divertido. No, sí, hay que promoverlo, Sí, sí, obvio. sí. Sí. Y pues sí, sigo haciendo temas de editorial, SEO, cosas así. Sí. Y El mundo digital. mundo digital, Sí, las humanidades digitales. exacto. Y bueno, creo que me parece divertido abrir con la bonita anécdota de cómo se expresa el TDA en mi vida. Ajá. Y pues uno de los rasgos que son estereotípicos y que se convierten un poco en chiste Sí. del TDA es que llegamos tarde a todos lados. Sí. Entonces mi cerebro estaba tan como en esta ansiedad de De no llegar llegar tarde, tarde, que ajá, llegaste antes. que llegué una hora antes a la Sí. cita hoy, porque desde el momento en que hicimos la cita yo lo agendé en la hora incorrecta. En mi calendario tenía la cita una hora Sí, antes y llegué sí, sí, una sí. hora antes Sí, sí, hoy. sí. Y entonces me dio muchísima risa que me manda el mensaje de ya estoy aquí, no sé qué, voy por un café, ¿quieres algo tal? Y yo veo la hora, porque a mí también me pasa que de repente pongo mal mi alarma, o no, o sea, también suele suceder, ¿no? Y entonces yo, ya son las 11. Y todavía, ya sabes, porque, y yo así de, no, Marce, quedamos a las 11. Y revisando el chat, sí le dije a las 11. No, yo también entré ya sabes, en conflicto, pero me encantó que me pusieran, no, no te preocupes, pero muy on brand, ¿no? O sea, con Sí, lo que vamos con a lo que hablar. vamos a hablar hoy. Sí, exacto, exacto. Pero sí, justo eso, ¿no? Queremos sobre todo compartir lo importante que es, más allá de hablar del tema, lo importante que es poder diferenciar. Ahorita digo, vamos a hablar un poco de género en el sentido de, ¿no? de masculino, femenino, por cómo estas neuropatías pues sí se identifican Sí, en el género así, ¿no? Entonces, sí, químicamente nuestros cerebros. exacto. Y sobre todo porque, por ejemplo, a mí se me quedó mucho, bueno, crecí sobre todo con gente de mi familia o de amigos, niños, que sí, a lo mejor no tuvieron el diagnóstico certero y así, pero como que se asumía o se sospechaba que tenían ADD por estos rasgos o estas conductas como muy típicas de el que no está quieto, el que no pone atención en la escuela, el que no sigue las instrucciones, el que está daydreaming en la esquina,
no pone atención y tal, ¿no? Y entonces creo que mucha gente tiene todavía esta creencia o este estereotipo y que además sí es un desorden que se sigue pensando con muchos especialistas de la salud que solamente pasa en los niños y en los adolescentes, ¿no? Ujú. En primaria, en la escuela, ¿no? O sea, como que tenemos como que ese contexto, ¿no? Y en las niñas, no necesariamente se manifiesta de esa forma y entonces hay muchos malos diagnósticos, ¿no? O se va mucho a esta parte como emocional de, ay, chance solo tiene depresión o chance solo es Ujú. una niña ansiosa, ¿no? Pero hoy en día, hasta te digo, como que socialmente ves a un niño inquieto y inmediatamente yo he notado, o sea, he estado en conversaciones de que alguien comenta así como de, ese niño seguro tiene ADD. Y si ves a una niña, o ADHD, ¿no? Si ves a una niña inquieta, el comentario es como de, qué niña tan mal educada. Ya Sí. sabes, o sea, ¿no? Porque crecimos con esta, ¿no? Esta parte como sí, de la expectativa social de que las niñas son bien portadas, están bien sentadas, derechitas, no hacen caos, ¿no? Y entonces, yo ahorita a mis 40, o sea, más bien a mis 38, 39, fue cuando apenas empecé a investigar, ¿no? Más sobre esta condición porque un psiquiatra, tratando mi depresión y mi ansiedad, también me lo comentó. Y lo primero que dije fue, ¿yo? Cero, obvio no. Ya sabes, porque traía este estereotipo, ¿no? Y entonces ya cuando empecé a leer y cuando empecé a investigar, sí fue un checklist de, no más, no, sí, ya sabes, 100%. Y entonces, porque su nombre lo dice, ¿no? Déficit de atención, hiperactividad, son dos características que no necesariamente van conmigo, pero lo que pasa es que yo entendí después, más grande, que se manifestaba a través de ciertas otras emociones que a lo mejor no están tan presentes, ¿no? En el diagnóstico como tal, y por eso hay malos diagnósticos. Y entonces, bueno, ya me voy a callar porque quiero escuchar tu historia. Sí, no, Quiero escuchar, mi sí, historia es similar. sí. Y es que también, o sea, aclarar, por supuesto no soy una profesional de la salud mental, pero mientras estuve trabajando como periodista de investigación, algunos de los temas que me apasionan y que me apasiona investigar en el periodismo, pues es la salud mental, Ujú, porque me atraviesa, ¿no? ujú. Entonces, durante la pandemia, estuve haciendo periodismo de salud y especialmente enfocada en salud mental. Mental, Hice ajá. algunos reportajes sobre cómo se estaba viviendo la salud mental durante la pandemia. Claro, que además, pues, aumentó, ¿no? O sea, como que la Ajá. data y o sea, todo, más en Hubo un adolescentes foco. así, pero fue un foco Sí, no, fue importante. un foco importante, Claro, que además fue justo cuando yo empecé a ir al psiquiatra. Yo llevaba ya años en terapia psicológica sí, por depresión, pues yo sí. he estado viviendo con depresión desde como los 16, 17 Yo también años, más o menos, sí. y ya empecé a tratarme con psiquiatra como en 2020 más o menos. Sí, finales de 2020. Pero mi tratamiento psiquiátrico empezó por depresión y ansiedad, Sí. que igual es que es casi textbook, o Es sea, un textbook, caminito. sí, 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 Entonces sí, tal empecé cual. a que me trataran por depresión y ansiedad y y ahí, que es además un discurso muy reciente que ha ganado tracción en medios y especialmente por la desinformación, pero siento que no es una desinformación malintencionada, pero esta cuestión de que, ay, ahora todo el mundo tiene TDA y, ay, es que TikTok Totalmente. está Sí, destruyendo al mundo, sí, ¿no? sí, sí, sí. El algoritmo de TikTok es ridículamente personalizado. Sí, 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 sí. Entonces, mientras más consumes cierto tipo de contenido en TikTok, más te va a dar Aparece. ese contenido. Exacto. Y muchas veces ni siquiera... Independientemente si la información sea buena o mala, ¿no? Ajá. Ajá. Y a veces ni siquiera es por el tipo de contenido que consumes, sino por tus hábitos de consumo. Claro. Entonces, yo empecé a usar TikTok por temas periodísticos y luego ya caí en el agujero de, ay, videos de gatitos, ay, videos de perros, etcétera. Y de repente, en estos últimos par de años, empezaron a llegar a mi For You page, que es no la que sigues, sino la página a la que llega el contenido que TikTok cree que te va a interesar. Sí, Videos sobre gente que vive con TDA sí. y que ni siquiera eran de material de divulgación, sino simplemente gente contando sus experiencias con el TDA. Y empecé a darme cuenta que las cosas que ellos vivían se parecían mucho a las cosas que yo vivía. Exacto. Y Sí, fue sí. como, esto suena demasiado familiar, ¿no? Sí. This hits too close to home. Sí, 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 sí. Y dije, no, a ver, no, o sea, fuentes confiables, fuentes verificables. Pero seguían llegando como demasiado personal, ¿no? Sí, sí. Y tengo la fortuna de tener cerca
a un par de amigos que sí tienen, bueno, yo ya lo tengo, ¿no? Pero en ese Sí. momento que ellos ya tenían sus diagnósticos de TDA Ya estaban más entrados y estaban mucho más centrados Sí, en materia. sí. Entonces les pregunté así de, oigan, ¿Creen que yo también? ¿ustedes qué opinan, no? Y así de, mira, la neta es que No te queríamos decir. no te lo había querido decir nunca porque pues no es, o sea, uno no va diagnosticando a la gente ahí por la Claro, vida, claro, pero pues claro. si tienes rasgos que yo he considerado Sí. durante el tiempo que tengo de conocerte, Sí, que podrían ser rasgos Claro. de TDA. claro, claro. Por Perdón, esto tengo y alergias esto. de primavera, perdón. No te preocupes, yo igual, Ajá. de hecho me tomé una Sí, loratadina sí, antes sí, de sí. Ujú. y así de, ok. ¿Por qué crees esto? No, pues porque esto y esto y esto, ¿no? Además tú tienes depresión y ansiedad, que son algunas de las Claro. expresiones Van de la mano, de este un trastorno. poco. Sí, Y yo, ah. Entonces gracias. seguí informándome y pues me empezó como este gusanito de qué tan cercana estaré. Y hay un montón de tests en línea, pero no tests así del tipo la por ti, que eran como de 5 razones por las que... No, o sea, hay páginas de organizaciones que No, que trabajan el tema y que sí están bien están bien, informados y están bien, fundamentados. claro, claro. Y Están que bien medidos, están pues. bien medidos y que te pueden ayudar a asesorarte para que vayas con tu profesional de la salud mental a decirle, mira, tengo estas sospechas. Sí, ¿Qué opinas tú, profesional de la salud mental? sí. Entonces yo fui con mi psiquiatra, con quien llevaba 4 años tratándome. Dije, oye, tengo esta sospecha, ya hice toda esta investigación, ¿qué opinas? Me dijo, mira, para empezar, una persona que no tiene una neurodivergencia no hubiera hecho Todo toda esta este- investigación. Digo, cabe recalcar que también te dedicas a investigar, ¿no? Entonces, Sí, no, o sea, también es parte de mi trabajo y de somos lo que le da así, sentido a mi mundo. pero sí está muy minucioso, o sea, llegaste Sí, con o algo sea, muy minucioso, sí, no, ¿no? llegué O sea, casi con un paper así de, sí, hola, sí, mira, creo que podría tener TDA claro, y estas son todas las bases sí, una fundamentadas tesis, prácticamente, de por ¿no? qué Sí, creo esto. claro. Y sí fue como de, a ver, o sea, ya viéndolo así, es posible que sí, es posible que tengas esto, que has vivido con esto todo este tiempo, pero eres una persona altamente funcional Exacto. que llegó a los 35 años sin necesidad de un diagnóstico formal Claro. para TDA. Claro, pero justo es nada más para hacer un paréntesis, o sea, eso es muy importante, sobre todo en las niñas, o sea, en mujeres, que nuestro diagnóstico o nuestra sospecha de que tenemos esta condición ya es tarde. Es ¿Me muy explico? tarde. Porque El aprendimos promedio desde es niñas ese. también a un poco como compensar y un poco a disfrazar ciertos síntomas que aunque se manifiesten en diferentes, que ojo, obviamente impacta igual, ¿no? O sea, Sí, impacta sí, igual, eso es seas súper niño, importante niña, entender. niña, o sea, cualquier persona impacta igual, pero en las mujeres está más, o sea, es común que recibamos el diagnóstico de depresión o de ansiedad antes que el del TDA, justo por esto que está contando Marce, ¿no? O sea, porque Sí. pasamos toda nuestra infancia y nuestra adolescencia escondiendo o haciendo compensaciones, ya sabes, que de alguna manera disfrazan la sospecha, por así decir, ¿no? Sí, justo. Y hay países como Estados Unidos y Reino Unido en los que sí hay estudios sobre el promedio de edad en el que las mujeres obtenemos nuestro diagnóstico de TDA, que es entre los 35 y los 40 años. Y hay países como México en los que no hay datos concluyentes sobre la edad a la que los adultos Totalmente. reciben un diagnóstico de TDA. Exacto. Si hay estudios en México y hay datos en México sobre TDA, la mayoría están enfocados en niños y adolescentes. Exactamente. Pero lo más concluyente que hay en México sobre TDA en adultos es que entre el 2.5 y 4.4% de la población adulta en México, que estamos hablando de diferencias de millones de personas entre el 2.5 y el 4.4%, o sea, son millones de personas de diferencia. Es un gap. Es un gap importante. Te amo, gracias por traer datos. Sí. Y eso es lo más concluyente que hay en México, que ese es el porcentaje aproximado de población adulta en México con TDA. Claro. Pero no hay datos concluyentes, porque hay muchísimos diagnósticos tardíos, hay muchísimas personas que tienen TDA en México y no tienen ni la más remota idea de que tienen este trastorno, porque no hay diagnóstico y además diagnosticarte el TDA es sumamente caro. Los estudios están como 7,000 pesos solo para el diagnóstico y para que alguien te derive a ese diagnóstico primero tienes que pasar por psicólogo, por psiquiatra. Claro. Y sabemos que en México el acceso a la salud mental es un privilegio. Totalmente de acuerdo.